a todos. Bueno, pues nada, hoy como prometido voy a hablar sobre el tema de la izquierda. Siempre desde mi punto de vista, ya sabéis que siempre intento hacer un enfoque como más filosófico, más reflexivo, llamarlo como queráis. Pero básicamente no es un análisis al uso o no es un análisis científico, ni es una ni es una reseña, digamos, documentada. No pretendo ser, o sea, no pretendo hacer esto, ¿vale? Pretendo hacer, los que me conocéis ya desde siempre, ya sé que os va a aburrir la explicación, pero para los nuevos suscriptores, la gente nueva que me pueda oír, pues creo que es bueno saber que no están ante alguien que pretende ser un erudito y que pretende lanzar datos digamos, y intentar hacer un análisis, digamos, académico, sino que es una persona que da una opinión y que la da de una forma filosófica, reflexiva y a su manera, ¿no? Sui generis. Entonces esto me parece que es muy importante reseñarlo porque, bueno, demasiadas veces veo que hay gente que confunde las cosas y es una pena, porque luego te hace un poco, pues, escuchar las cosas siempre bajo un juicio, una lupa o poniendo el oído equivocado, digamos, ¿no? Bien, bueno, me alegro que no es la mayoría, ¿eh? Es una minoría quien hace esto normalmente, pero sucede todavía y bueno, y me ha parecido oportuno volver a recalcarlo. Bien, entremos de lleno en el tema de hoy, como bien dice el título, desencriptando la izquierda. Bien, desde más o menos la Revolución Francesa, por decirlo de alguna forma, aunque antes en Inglaterra ya había habido bastantes movimientos revolucionarios, digamos, en contra de la monarquía y en contra del absolutismo, ¿vale? En Francia, digamos, fue un poco lo más espectacular, lo que más quedó marcado, porque realmente ahí se vio un alzamiento, digamos, mucho más violento, mucho más largo en el tiempo y que tuvo consecuencias como más profundas, digamos, quizás que incluso que la Revolución Inglesa que empezó antes, digamos, pero se fue cuajando como más poco a poco, ¿no? Fue menos espectacular, digamos, ¿no? Aunque digamos, los resultados fueran también bastante buenos, en el sentido de que se logró en Inglaterra pues hacer, al fin y al cabo, que siempre había como asambleas, digamos, más amplias que no solo los nobles, quien opinaban sobre las decisiones, digamos, desde más o menos, estamos hablando del siglo pues, 15, 16, ¿vale? Es cuando empezaron todo este tipo de revueltas en Inglaterra por una serie de circunstancias y de razones que no voy ahora a alargar aquí. Y en Francia pues llegó un poco más tarde la ola, pero llegó mucho más violenta, mucho más abruptamente y mucho más fuerte, ¿no? Digamos. Y ¿por qué hablo de esto? Porque, digamos, pues, podrían considerar como los primeros movimientos de izquierda, digamos, modernos, ¿no? Aunque ellos mismos no se llamaban ni de izquierda siquiera, pero digamos que es un poco, esos primeros movimientos son claramente movimientos contra el orden establecido desde hacía siglos, de hecho, ¿no? El tema de las monarquías absolutistas, de una forma o de otra, adoptando, digamos, una manera de hacer las cosas u otra, en toda Europa, digamos que de una forma o de otra al final eran todo monarquías absolutistas, más o menos centralizadas, más o menos, digamos, repartidas de una manera o de otra, pero era todo, digamos, nobleza al final y absolutismo lo que había en Europa, ¿no? Entonces, el romper ese molde y el establecer todo ese tipo de nuevas fórmulas, formas de gobernar, digamos, mucho más participativas, ensanchando mucho más la base de la pirámide, y tal, y haciendo entrar muchísima más gente y dando más escalafones a la pirámide, digamos, ¿no? Y hacer esa pirámide del poder mucho más, digamos, mucho más flexible, mucho más porosa, digamos, ¿no? Entonces, esto se puede llamar como un éxito, digamos, que se podría llamar de izquierdas, ¿no? Y ahí es donde quiero incidir y quiero recordar a todo el mundo que ahí había masones, evidentemente, pero que los masones no eran más que gente normalmente que se habían reunido en secreto, porque no había otra manera de enfrentar al rey hasta que no tuvieron un poder del pueblo, hasta que el pueblo, digamos, no les apoyó y para derrocar al rey, nobles, etcétera, se tenían que reunir en secreto y de ahí la masonería. La masonería no era más una especie de protoizquierda, gente que provenían muchas veces de la nobleza y tal, pero que era buena gente, que querían, digamos, de alguna forma, buena gente, o a lo mejor había gente también dentro de ellos que no eran tan buenos, me refiero que lo hacían por el poder, pero había otros que eran, me consta, pues gente tipo Voltaire, tipo mucha gente de estas, que eran gentes pues, probablemente con muy buenas intenciones, ¿no? Y ahora no digo que Voltaire participara en
ya sé que hay fechas, cronologías y tal que pueden no encajar, pero es para que veáis el espíritu de lo que quiero decir, ¿no? O sea, lo que quiero decir y transmitir en definitiva es que de alguna forma u otra había nobles y había gente que provenía de esa nobleza, de esta corte, digamos, en el cual pues de alguna forma se hicieron ilustrados, se hicieron, digamos, gente pues que pensaba, ¿no? De hecho, por eso provenían de esos estratos, porque para poder pensar y para poder producir un pensamiento crítico, en aquella época o eras de la nobleza y tenías tiempo para pensar, o eras de la plebe y entonces tenías que trabajar todo el puñetero día y no te daba mucho tiempo de pensar, la verdad, porque tenías que trabajar para tu supervivencia y la supervivencia de los tuyos, ¿no? La vida era muchísimo más dura que ahora, quiero recordar. No había electricidad, recuerdo, no había motores, todo se hacía a mano y la plebe era básicamente en sus estratos básicamente como esclavos, ¿no? Tenían otros nombres, se le llamaban de otra manera, se le llamaban siervos, pero o se le llamaban, digamos, bueno, había como, digamos, otras nominaciones, pero en realidad no dejaban de ser bastantes, unas sociedades bastante esclavistas y eran diferentes tipos de esclavos los que hacían pues, todo tipo de trabajos duros y los nobles, una pequeña élite de nobles, quien disfrutaba de ese trabajo muscular, porque básicamente no había demasiados motores, había animales y hombres, no había nada más, ¿vale? Para mover pesos, para mover, para hacer cualquier tipo de trabajo. Entonces, digamos que esta especie de izquierda que nació, esa protoizquierda, pues eran básicamente nobles, gente que provenía de la nobleza. Ahora que los de Podemos se han puesto de moda decir que los encorbatados, los del IBEX, no sé, no sé cuántos, pues muchas veces que sepáis que los verdaderos hombres que realmente piensan y que tienen ideas nuevas, políticas, y que quieren hacer mover el mundo con buenas intenciones, normalmente provienen de la gente que tiene dinero, o sea, hablando claro, y que tienen tiempo para pensar. Y muchas veces los más sinceros y los más buena gente en ese aspecto son precisamente los nobles, ¿no? O sea, son precisamente gente que proviene de, y en ese caso ya no hay nobleza o no hay, digamos, no hay nobleza, digamos, que mande o que tenga poder. En Europa, pues provienen probablemente de familias acomodadas, gente educada y que tiene tiempo de pensar, repito, porque normalmente cuando perteneces a la plebe no tienes demasiado tiempo de pensar y hoy en día tampoco. Es decir, sí que tenemos una vida mucho más cómoda gracias a los motores, gracias a, digamos, a que tenemos objetos y robots que trabajan por nosotros y que nos hacen la vida más fácil, pero seguimos siendo unos pringados que tenemos que trabajar 8 o 9 horas cada día, como poco, y incluso sábado y domingos muchas veces, y no te queda mucho tiempo si tienes familia y tal para pensar, que digamos. Entonces, normalmente ese tipo de historias pues los hacen gente que tiene más tiempo, ¿no? Y normalmente la gente que tiene, pues, que tiene dinero, ¿vale? Entonces, digamos que eso para empezar. Primer punto. Segundo punto, que sepáis que la Revolución Francesa, cuando ya se estableció, etcétera, y subió al poder Napoleón y quiso exportar esa revolución al resto de Europa, una de las primeras cosas buenas que hizo la izquierda también, aparte, es crear el Estado-Nación, ¿no? Y querer, digamos, de alguna forma hacer, en tiempo de la nobleza y del feudalismo, la época alto medieval, etcétera, lo que había eran toda una serie de taifas, ¿no? Una serie de condados y cada uno hacía lo que les sabía los cojones, hablando mal, y pronto en sus condados y en sus pequeñas comarcas, y luego pues para guerras puntuales religiosas, para temas así que el rey, si es que había un reinado centralizado, considerara oportuno, pues se reunían todos los nobles, sus respectivos ejércitos privados, que eran ejércitos privados, lo recuerdo, y entonces hacían una coalición puntual para ir a combatir a tal reinado, tal otro, o tal religión, o tal otra, ¿vale? Pero digamos que eran gente que hacía básicamente lo que sabía de los cojones, como bien he dicho. Entonces, claro, el tema de inventar un Estado-nación donde todo fuera más igualitario, donde fuera todo más, digamos, donde todo el mundo fuera más a la una, donde en un espacio cultural más o menos similar se pueda, digamos, articular un país y que esté centralizado y que sea, digamos, democráticamente la gente de a pie quien mande, entre comillas, pues digo entre comillas porque luego siempre hay estratos, historia y se ha rehecho al final, incluso en nuestras democracias actuales, aunque son muchísimo más justas y más equilibradas que cualquier nobleza de cualquier tiempo pasado, evidentemente pues se vuelven a formar estratos, ¿no? De alguna forma o de otra, ¿no? Pero me vengo a referir que esa idea moderna y esa cosa que disfrutamos, aparte de por culpa del petróleo y por culpa de la electricidad, es también por culpa de que hay gente valiente que ha sacudido el orden establecido. Y de hecho,
Y todo eso lo digo porque Napoleón, cuando exportó la revolución, que tuvo más o menos éxito, digamos, bueno, topó con el imperio austrohúngaro, por ejemplo, y topó con otras digamos, gente que le impidió exportarlo más lejos, pero realmente donde tuvo éxito, pues cambió las sociedades, ¿no? De hecho, en Alemania, la Alemania, digamos, más pegada a Francia, que es donde la que consiguió más invadir, en Frankfurt concretamente lo primero que hizo fue liberar a los judíos de sus guetos, ¿vale? En el famoso gueto de Frankfurt había una tal familia Rothschild, ¿vale? Que gracias a Napoleón, de alguna forma, pues pudieron, digamos, emanciparse y empezar a participar de la vida como un ciudadano más, porque hasta ahora los judíos, pues hasta entonces estaban recluidos en sus guetos y no tenían derecho a ningún oficio noble más que a ser prestamistas y a hacer, digamos, y hacer lo que podían para sobrevivir o subsistir, pero no podían absolutamente ni tener tierras, ni participar de ningún tipo de evento militar, ni ser militares, ni ningún tipo de oficio que te podía hacer prosperar o por lo menos vivir, ¿no? Por lo cual, digamos, eso se le apunta la Revolución Francesa, Napoleón, y se le apunta de alguna forma esa protoizquierda, que digo yo, ¿no? Ese pensamiento de izquierda verdadero, ¿no? Por decir de alguna forma. Luego, después de este invento del Estado-Nación, pues viene también el invento de establecer un solo idioma, porque también en la época alto medieval y en la época, digamos, anterior, pues en cada región se hablaba un idioma, se hablaban, digamos, dialectos, idiomas, etcétera, todos derivados del latín. Luego el latín era el nexo común que tenían normalmente las élites y la curia, pero bueno, entre el pueblo raso, pues eso dificultaba muchísimo pues todo, ¿no? El movimiento de la población, dificultaba el poder prosperar, dificultaba el poder comerciar, dificultaba muchísimas cosas y por eso solamente una élite, la élite que tenía el latín como vínculo para poder moverse por toda Europa, pues podía, digamos, prosperar, comerciar entre diferentes naciones y entre diferentes sitios. Evidentemente la gente baja estaba encerrada de por vida en sus puebluchos porque hasta el idioma era una barrera para ellos para poderse mover, ¿no? Entonces todo eso lo trae la Revolución Francesa, eso lo digo especialmente, ya podéis imaginar, para los catalanes, ¿no? Y para los vascos y para todos estos movimientos nacionalistas de nuevo cuño que están liderados por una supuesta izquierda que para mí de izquierda no tienen nada, o no entienden nada, o no han estudiado, o no saben lo que es la izquierda, porque la verdadera izquierda, la verdadera revolucionaria, la verdadera, digamos, espíritu igualitario consiste precisamente en no hacer barreras idiomáticas, en no crear fronteras, en no crear artificios que al final lo único que hacen es beneficiar a unos pocos, la élite siempre de esas regiones, y al final joder al pueblo raso, digamos, ¿no? Aunque lo pintéis de que le dais libertad, en realidad lo estáis encerrando en una jaula más pequeña, o sea que por lo tanto esto de libertad es muy relativo, ¿no? Luego el tema de, tengo aquí anotaciones, por eso me vais a dudar un poco, y a veces no me releo ni yo. Esta donación ya lo he dicho, abolir los privilegios de sangre, bueno, abolir los privilegios de sangre está ya dicho en los anteriores. El pueblo, centralizar idiomas, tal y tal, bueno, es lo que estaba diciendo, que uno se separa. Esto de la... Bueno, pero claro, o sea, quiero decir que toda esa sustancia que os estoy diciendo es para recordar a esa izquierda de nuevo cuño, que vuelan un poquito a las raíces, que vuelan a las bases, y que sepan que la verdadera izquierda, el verdadero espíritu de izquierda, ¿no? Y no hablo ahora del anarquismo, ¿vale? Que sería el que defendería Michel Onfray, todo eso. Hablo del espíritu de izquierda, es un espíritu al final de gente que no quieren que una élite tenga privilegios, ya está, y que quieren que de alguna forma todo el mundo pueda, por su propia valía, pues poder alcanzar retos, metas, incluso hacerse ricos si lo desean, pero que por lo menos todo el mundo en un punto de partida tenga la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces esto solamente se puede hacer desde un espíritu de igualitarismo, pero no un igualitarismo, digamos, absurdo como quiere Podemos y tal y cual, igualando cosas que no son igualables y etcétera, y yendo a la mediocridad, sino yendo a la excelencia, que es como se pensó siempre ese tipo de izquierda, aguantando las cosas que eran buenas, incluso en el antiguo régimen, aguantando la excelencia, aguantando un cierto elitismo, incluso si me lo permiten, pero siempre con el espíritu de que todo el mundo lo pueda alcanzar. Yo creo que el verdadero espíritu de izquierda sería este, es decir, la izquierda lo único que se debería dedicarse es a que los canales de poder progresar en la vida y de poder alcanzar conocimientos técnicos, eruditos, etcétera, sean accesibles a todo el mundo de partida, pero luego que cada cual haga lo que le da la gana con su vida. Es decir,
Luego hay que dar la libertad a la gente de hacer lo que le da la real gana. Si alguien no se quiere cultivar y no quiere progresar y no quiere tal, pues se le tiene que permitir también. Quiero decir, ese intentar que todo el mundo sea igual, pero a lo bajo, no. O sea, es decir, si alguien destaca, que vaya para adelante, y si alguien no destaca o no quiere destacar, se le deja donde está. No se le fuerza tampoco a intentar escolarizarlo hasta los 21 años, o ideas de esas absurdas que tiene la izquierda últimamente, o ese igualitarismo hombre-mujer así a ultranza, totalmente estúpido, que lo único que hace es dejar bien claro que hay hombres, que hay mujeres, que hay no sé qué, cuando el verdadero espíritu de izquierda era, digamos, igualar a todo el mundo en el sentido de que justamente esas diferencias no se marquen. Es decir, no por ser mujer vas a tener más privilegios o más ayudas para igualarte supuestamente a los hombres. No sé qué privilegio tiene un hombre por nacer hombre, ¿no? O sea, quiero decir, lo normal sería no mirar el sexo, no mirar el color, no mirar nada, pero ni para lo bueno ni para lo malo. Es decir, no mirar nada, dejar a todo el mundo que tenga los canales abiertos y que luchen por lo suyo, ¿no? Eso para mí sería un verdadero espíritu de izquierda, no ese tipo de historias que veo que es una especie de igualitarismo en la fuerza, una especie de ayudar a gente que a lo mejor no quiere ni ser ayudada, etcétera, porque la izquierda pierde de vista muchas veces que cuando hay gente, por ejemplo, que ellos defienden esto de que la gente sin hogar, la gente que a veces se ven ocupando sitios y tal y cual, cuando tú, porque no queremos ser sinceros y vivimos en un mundo muy hipócrita, pero cuando tú observas muy de cerca lo que ocurre, la mayoría de gente que no triunfa en la vida, la mayoría de gente que no digamos no progresa o no es capaz de labrarse un poco una vida, son gente que tienen problemas con el alcoholismo, con la drogadicción, son gente que normalmente son unos perros, unos gandules, unos mantas, y que realmente no quieren progresar muchas veces, que son gente que no... Y me da igual las circunstancias, ahora no voy a las circunstancias, han tenido una infancia dura, etcétera, no quiero ir a todas esas tonterías, porque mucha gente que ha tenido una infancia dura, que ha empezado muy mal en la vida, han conseguido labrarse un futuro prometedor. Y de verdad que hay gente que hay que mentalizarse que no puede progresar porque está o bien enredada en vicios, etcétera, o bien de verdad que son gente que son, llámalo conformista, llámalo, son unos mantas, hablando claro, lo que se decía antes sin ningún tipo de problema y que ahora parece que lo políticamente correcto no nos deja hablar claro. Toda la vida de Dios ha existido gente que se encuentra en una situación mala en la vida, pero no porque la sociedad funcione mal, ni nos permita progresar, ni porque... No, porque son ellos el problema, son ellos los problemáticos, son unos mantas. Entonces, ¿por qué tenemos que ayudar a gente así? Es lo que no entiendo. Esta gente pues se le deja, no en el camino en el sentido de que hay que exterminarlos tal y cual, no sé qué, en plan nazi, sino que hay que dejarlos de estar, que dejen, que si tienen que vivir en la calle, pues que vivan en la calle, si es lo que se han aspirado y lo que han llegado, pues a mí me parece muy mal tener que darles, regalarles la vida a gente que no se lo merece, que no quieren además, muchas veces, que los fuerzas a tener una casa o lo que sea cuando a lo mejor ellos están mucho más felices en la calle. Hay gente también con espíritu bohemio, es que, no sé, a mí ese tipo de izquierda que fuerza a que todo el mundo tengamos un hogar, incluso quitando el hogar injustamente a gente que se lo ha ganado para dárselo a gente así, me parece asqueroso, o sea, así de claro lo digo, me parece asqueroso, repugnante, digamos todo, anti vida, básicamente. Entonces, una vez dicho esto, también cuando, por ejemplo, veo que esa izquierda, ¿no? Tipo Podemos y todo eso, cuando hablan del pueblo, el pueblo, para ver quién coño es el pueblo. El pueblo es todo el mundo. ¿Qué se piensan ellos que es el pueblo? El pueblo que es solamente el que cree en ti, el que dice, el que te baila al agua y el que te aplaude. Ese es el pueblo. Y los demás que somos gilipollas, somos mierdas. ¿Qué somos? Entonces, claro, quiero decir, el pueblo es todo el mundo, piense como piense. Es decir, el pueblo eres tú, yo, el de derechas, de izquierdas, el extrema derecha, el extrema izquierda, el cura, el de esto, todos somos el pueblo, todos, ¿vale? Entonces eso de utilizar el pueblo, como queriendo decir el pueblo, o sea, ¿a quién te refieres con el pueblo? ¿A todos los mantas de España? A los drogados, los alcohólicos, la gente que no vale para nada. Eso es el pueblo para ti. O sea, quiero decir, ¿quién apuntas con el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿El que te baila el agua? ¿Quién? O sea, me refiero, el pueblo es todo el mundo, piense como piense, haga lo que haga en esta vida, ¿vale? Entonces, claro, a mí esto me da asco cuando digo lo del pueblo, me da verdadero asco, porque ya me imagino a quién apuntan y lo que buscan es el voto del manta, ¿vale? Y no me da la gana, o sea, quiero decir, el pueblo también soy yo, también es todo el mundo, también es el tío que curra todos los días, también es el tío que lucha, es el del IBEX, es el que tiene privilegios incluso, es el rey, es la reina, es todo el mundo es el pueblo, ¿vale? O sea, no jodamos. Entonces esto del pueblo es una cosa muy peligrosa que utilizó Hitler, que utilizó mucha gente para hacer el mal, ¿vale? Y esto de que un pueblo contra otro pueblo, ¿y quién decide quién es el pueblo? Tú, ¿no?
cabrón, tú decides quién es el pueblo. O sea, los que están contigo son el pueblo y los que están en contra de ti no son el pueblo, ¿no? O sea, por eso digo que eso es muy peligroso el utilizar todo ese tipo de historias, ¿no? Porque siempre al final el pueblo será el que te interesa a ti que sea el pueblo y lo otro será el antipueblo, ¿no? El que hay que destruir, el que hay que matar y el que hay que destrozar, ¿no? Entonces, pues por eso esto es una cosa que tenemos que reflexionar y tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que decimos. Lo dicho, termino diciendo que para mí la verdadera izquierda es esto. O sea, personas que yo no las llamaría ni izquierda ya, que crean de verdad en la vida, que crean en que la vida es dura, que crean que hay que ganársela, que crean que hay que dejar esos hilos canales abiertos a todo el mundo, me da igual que sea un inmigrado recién llegado, una persona analfabeta, una persona de eso, sí, todo el mundo tiene derecho a poder, por lo menos soñar con poder progresar en la vida. Y esto, para mí, es de izquierdas. Unos le llamarán liberal, o ultraliberal, otros lo llamarán capitalismo, otros lo llamarán no sé qué, darle el nombre que queráis. Para mí, la izquierda es esto. O sea, esto, el espíritu de izquierda de verdad, es un espíritu de gente que da igualdad de oportunidades a todo el mundo, pero no igualitarismo, que es muy distinto. El igualitarismo es algo muy peligroso. El de querer, digamos, uniformar a todo el mundo y que todo el mundo tenga el derecho de tal, porque siempre habrá una élite que tiene más, que será la que diga qué podemos hacer los demás y dónde podemos estar y qué iguales somos y cómo iguales tenemos que ser. Y esto es, eso para mí es Podemos y eso para mí es toda esta gente, ¿no? Y es una pena porque ahora parece que la extrema derecha y la derecha sean más de izquierda, de la verdadera izquierda, que la izquierda de hoy en día, ¿no? Que los que se llaman de izquierda, ¿no? Solo tenéis que ver a RC y toda esta gente defendiendo a la burguesía catalana y el feudalismo catalán, ¿no? O sea, es una pena y es algo que me da bastante pena y asco, ¿no? Bueno, os invito al próximo audio vídeo y espero que esto os haya gustado y venga, un saludo a todos, chao y un abrazo. Chao, chao.